van a leer después. Y como siempre les digo, siempre cualquier duda, cualquier interrogante que tenga, estoy para aclarar. Como les digo, un tiempo también para ello. Todos sabemos la metodología de la forma de llevar el curso. Entonces, como les digo, las clases ya están expuestas en el aula virtual. Les voy a abrir para los estudiantes. Y sobre salud y religión, vamos a hacer una aclaración breve sobre ello. Sabemos que el Perú es un país altamente religioso. De todos los países que existen en el mundo, el Perú está ocupando un buen lugar, ¿no? Como país religioso. Ustedes ya saben muy bien que la religión forma parte de muchas acciones, de muchos conceptos en nuestro medio. Hablando desde el punto de vista de medicina o hablando desde el punto de vista de salud, es muy importante considerar la religión, sobre todo que nos interesa en este momento, la religión que va a transmitir el profesional médico, ya que ustedes en el futuro van a ser profesionales médicos, por lo tanto, es la importancia de la influencia que ustedes a lo largo de sus estudios y sobre todo cuando ya hagan práctica o uso de sus conocimientos para atender a un paciente, tenga mucha importancia la religión. También es importante saber que a lo largo del Perú existen varios lugares, varias culturas, y en algunos sitios todavía de repente algunas expresiones antiguas o entendimientos antiguos, que para eso es la importancia del estudio de la clase del día de hoy. Se podría decir que un alto porcentaje de los peruanos, en un 90, un 85 a 90%, somos religiosos, ¿no? Ahora, a través de los estudios del avance, del progreso de una sociedad, hablando de nosotros en el Perú y de ustedes como formadores médicos, ha habido el proceso de globalización. En este proceso de globalización se ha visto varios cambios, ¿no? Por ejemplo, en el sentido económico, en el sentido de uso de los términos o medios de globalización, todo referente especialmente para salud. Y ahora también vemos que la economía se está viendo afectada por un tipo de salud o modificación de la salud que viene a ser la pandemia. En estos momentos estamos pasando la pandemia que ya va año y medio aproximadamente, que va a formar parte de los cambios en esta globalización y especialmente en la salud y la forma de cómo llevar y organizar los procedimientos en la salud, ¿no? Entonces estamos remontando al tiempo antiguo y a los tiempos actuales. Es una relación. También sabemos que en los tiempos antiguos era muy importante el sacerdocio y el sacerdocio tenía mucha importancia en la curación de las enfermedades, atención de los pacientes, personas que se confiaba en ellos la atención de un paciente, ¿no? Sobre todo un paciente de la alta nobleza. ¿Qué pasaba? Que un sacerdote le daban toda la confianza para curar a un miembro del Imperio Incaico. Y vamos a ver cómo existe el caso del mártir
Diego de Ortiz, que prácticamente en el Imperio Incaico tenía un prestigio. Sin embargo, pasó que el Inca Cusi era un Inca joven, imagínense ustedes un Inca joven que ya una vida de joven, atleta, deportista, hacía ejercicios físicos y se dice que incluso se resfrió después de jugar bastante, hacer bastantes ejercicios, después ingirió chicha, aparentemente le vino una insuficiencia respiratoria, probablemente era, hablando en la actualidad, podríamos comparar con un edema agudo de pulmón, probablemente. De tal manera que lo llamaron a Diego de Ortiz, que era un sacerdote, y él le recetó su medicina que constaba de huevo, pimienta, para poder aliviar esa sintomatología de la insuficiencia. No, doña Cris. ¿Sí? Hola, con la delegada. Se cortó la transmisión en un momento. Sí, doctora. Sí, a todos, doctora. Ah, ya, muy bien. Entonces continuamos. Decíamos que el sacerdocio era muy importante en la salud, en el Imperio Incaico, era muy importante la atención de un sacerdote y la confianza era plena. Y les estaba comentando del Inca Cusi, que probablemente analizando los síntomas o lo que pasó en ese momento, podría tratarse de un edema agudo de pulmón que le ocasionó una insuficiencia respiratoria severa y llamaron a Diego de Ortiz, que era el sacerdote de ese momento, que tenían bastante confianza, le dio como tratamiento huevo y pimienta. Sin embargo, este Inca Cusi murió de tal manera que cuando un sacerdote no podía curar a un Inca, era condenado a muerte. Entonces, ustedes miren la importancia de los tiempos del Imperio Incaico, donde el personal que atendía a los pacientes que eran de la nobleza, de mayor rango, sobre todo, ¿no? Donde resaltan esa importancia y que no podían atender o salvar la vida, era condenado a muerte. Entonces, por eso se dice que Diego de Ortiz es el mártir de la transculturación del Imperio Incaico, porque fue martirizado, torturado y muerto, ¿no? Entonces, esa es la importancia de ver en el tiempo antiguo cómo el no poder curar significaba pena de muerte. Entonces, después vamos a ver que en la salud y en la religión del Imperio Incaico suceden varios hechos o se describen varios hechos, como por ejemplo Pachacútec. Pachacútec hace que da importancia a que todos podían hacer de alguna manera la medicina, ¿no? Incluso, por ejemplo, las que eran embarazadas, madres solteras, tenían un privilegio que podían
tener un privilegio en hacer algo bueno para la salud, o de repente, por ejemplo, los que tenían un defecto congénito podían también tener una importancia en la salud. O sea, imagínense cómo va cambiando, ¿no? Va cambiando la forma de pensar, la forma de actuar, dependiendo de cada momento. Entonces, en la época de Pachacute pasó estas circunstancias. Por lo tanto, el sacerdocio se ve un poco relegado, ¿no? Y va bajando su acción sobre la salud. Entonces, se agrega a formar parte de la salud y forma parte de la comunidad la atención y la aparición de los brujos. Entonces aparecen los brujos, aparecen los adivinos, ¿no? Los curanderos, y así forman parte de la salud del Imperio Incaico. También es importante en el tema de hoy el uso de los términos médicos, así como ustedes están estudiando términos médicos, también nombres de los profesionales o especialistas, ¿no? Por ejemplo, de un cirujano, el nombre de un médico que se dedica a operar, por ejemplo, el cráneo, es neurocirujano, o, por ejemplo, partes del cuerpo. Todas esas partes tanto de la anatomía, de la profesión o actitudes van a tener términos médicos en el Imperio Incaico que están con el idioma del Imperio Incaico, ¿no? Es importante también que ustedes al leer la clase, cuando vean la clase con calma y la lean, que den importancia sobre los climas, ¿no? En el Imperio Incaico daban importancia al clima. Nosotros igual, ¿no? También damos importancia al clima, es decir, por ejemplo, sabemos que en el clima, en la temporada de frío, va a haber las infecciones respiratorias, de repente en la temporada de mucho sol, las enfermedades diarreicas. Eso sabemos en la actualidad. Ustedes están estudiando, van a estudiar ello a lo largo de la formación médica o la formación de medicina que ustedes están llevando. Ustedes están llevando la medicina científica, la medicina moderna. Entonces, vamos a ver que en el Imperio Incaico también existe ya la determinación de las enfermedades por los climas, ¿no? Y era muy importante, imagínense en el tiempo del Imperio Incaico, la determinación de la climatología de ese tiempo y poder distinguir inclusive las enfermedades de cada temporada, de cada clima, de cada territorio. Los territorios igual, los territorios estaban estudiados, definidos, sabían qué podía haber en cada territorio, ¿no? Por ejemplo, era diferente el territorio que está a más altura, el que está más bajo, el que está, por ejemplo, en las montañas, el que está más cerca a nivel del mar. Entonces se forman esos grupos, los grupos de Mitimaes que seguramente han estudiado ustedes. Entonces, inclusive se dice que a veces hacían movimientos de grupos de gentes de un territorio a otro. Imagínense, de un territorio a otro para ver los efectos de la salud, del bienestar, y en algunos otros casos también veían las complicaciones. En el Imperio Incaico tenían bien los conceptos de la altura. El Imperio Incaico estaba prácticamente a niveles de 4.000, 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no?
Todos en el Imperio Incaico eran personas, al parecer, científicas preparadas para esa época y que ahora podemos rescatar muchas cosas. También sabían de la concentración de oxígeno, sabían de la humedad, sabían de la radiación, ¿no? De la radiación solar, imagínense. Igualmente, ellos sabían distinguir el tipo de enfermedades que podía aparecer más en la costa, en la sierra, en la selva. Esa es la importancia de la clase del día de hoy, que ustedes al estudiar van a estar relacionando con la vida actual, ¿no? La vida actual, el Perú de actual, los temas actuales, las enfermedades actuales. Entonces, todo lo que se estudia siempre tiene el porqué y su interpretación, igualmente su aplicación. Por ejemplo, vamos a ver que en el Imperio Incaico distinguían bien, por ejemplo, zonas donde habían la gente, la población, que iban a denominar los yungas. Entonces, en ese momento, los yungas eran las personas que podríamos decir vivían en un verano, entre comillas, ¿no? Como un verano, que eran personas más calientes, el clima era más favorable, entre comillas, o sea, era mejor, ¿no? Eran los yungas. Los quechuas eran personas que ya no era una zona tan caliente, tan más soleada, era menos soleada, era también altura, ya sentían frío los quechuas, pero existía una zona más fría, más alta, de más riesgo, que era los collas. Imagínense, entonces, cada uno de ustedes, imagínense estar en una zona, por decir, ¿no? De un clima donde hay un poco de verano, un clima que hay más frío, y otro de un frío insoportable, alto, donde falta un poco el oxígeno también. Entonces ya ustedes tienen que imaginarse las diferentes regiones, situaciones y diferentes personas de cada lugar. Es decir, por ejemplo, los collas eran personas que tenían una capacidad de poder vivir en zonas friolentas, de fríos extremos, y por lo tanto, si ellos vivían en esas zonas, eran más fuertes, o sea, los hombres collas eran más fuertes. Entonces, existe la variabilidad, ¿no? La variabilidad humana, y de acuerdo a eso también el comportamiento en la salud, el comportamiento en la enfermedad y el comportamiento también en la recuperación. Una cosa importante también de la clase es, como les digo, las expresiones en el idioma quechua, las expresiones anatómicas, los nombres, ya usan los términos psicóticos, alteraciones psicóticas, usan los términos de vigilia, los términos de pérdida de conciencia, también algunos términos de materiales del uso médico. Entonces, toda la clase que toca el día de hoy es al respecto de la salud y la religión que vienen a formar parte de la medicina tradicional. El tema, este es como un resumen, el tema de esta clase, les estoy pasando en el aula virtual las diapositivas y también el enlace del video. Si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan que hacer, pueden hacerla. No, doctora, todo claro por ahora.
Ya, muy bien. Entonces continuamos así. Tienen que entrar el aula virtual. Desea siempre que te pase por el WhatsApp también, ¿no? Sí, doctora, podría pasarme también. Es que algunos todavía tienen algunos problemas con el Blackboard. Ya, muy bien. Entonces les voy a pasar por el WhatsApp también y los que desean pueden entrar al aula virtual para ver. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas Hasta luego. gracias. Que Hasta les luego, vaya bien. doctora. Hasta luego, doctora. Que les vaya muy bien. Hasta luego.